Hermano, yo quisiera hablar, que Dios me dé la sabiduría para poder transmitir el mensaje. ¿Cuántos de ustedes les gusta que los elogien, que los alaben, que digan cosas bonitas de usted? Como 10, los demás que los traten mal. ¿Cuántos les gustan que los animen, que los ayuden, que, qué sé yo, un compañero un día usted tiene mucho trabajo y ese compañero, no, yo me quedo, yo lo apoyo a usted, no lo voy a dejar solo? ¿Cuánto les gusta eso? El tema con eso, hermano, es que podemos tener el problema de acostumbrarnos a que nos animen todo el tiempo, a que nos levanten, a que nos estén dando palabra de bendición todo el tiempo. Y eso no está mal, no está mal. La verdad es que he visto en mi trabajo que a veces la gente trabaja mejor si es motivada, si es incentivada. Pero la cosa es cuando eso se vuelve como una droga en mi vida. Cuando ya yo no puedo caminar, cuando ya yo no puedo avanzar, porque la gente, mis amigos, mis familiares, ya no me motivan, ya no me animan. Entonces estoy dependiendo de la gente. Estoy dependiendo de lo que me dicen. Estoy dependiendo de lo que me hagan. Estoy dependiendo de lo que me den. Y ese es el problema por el cual a veces Dios no puede actuar en nosotros. Porque Él quiere que usted y yo dependamos de Él. Ciertamente, como le dije, no es malo que a mí me ayuden, no es malo que me motiven, no es malo que me colaboren, no es malo que me ayuden, que me hagan, que me den. No está mal. El problema es cuando eso se vuelve una dependencia en mi vida. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Que a veces se nos olvida que el creador del universo está dentro de su corazón. El que hizo todas las cosas. El que hizo las cosas que se ven de las que no se ven. Entonces se nos olvida lo que es Dios para usted y para mí. Entonces no dependemos de Él, sino dependemos de las palabras, de los elogios, de las cosas que me puede ayudar mi hermano, mi hermana, mi compañero de trabajo. Y a veces, hermano, se va a decepcionar, le tengo que decir, porque no siempre la gente va a estar ahí. No siempre la gente te va a ayudar, no siempre la gente te va a dar. No siempre, hoy el pastor no está y tal vez usted vino con una gran necesidad para hablar con él y no está hoy. Entonces, ¿de quién vamos a depender? Tal vez usted viene con una gran urgencia hoy de un problema en su casa, con su propia vida, y hoy el pastor no está, porque la gente no siempre va a estar. No siempre va a estar para cuando lo necesitemos, pero aquel que te creó, el Dios del universo, siempre va a estar ahí. Ahí en lo secreto, hoy aquí. Me encantaron las canciones porque fueron canciones que ministraban al Señor, que edificaban al Señor. No solamente de nosotros, de cómo me ayuda, Señor, no, sino que ministraban al Señor. Y hermano, a Jesús le pasó. Cuando más lo necesitó, cuando Él estaba ahí en el monte Getsemaní orando y le dijo a los discípulos, pero ni una hora podéis haber orado conmigo cuando más lo necesitaba. El gran amigo Pedro lo negó 3 veces. Cuando más lo necesitaba, cuando le iban a crucificar, lo negó 3 veces. La pregunta es, hermano, ¿no es tu Dios el que te ha coronado de favores? ¿No es el Dios eterno que te dio vida
vida eterna, perdón de pecados. Te dio este libro para poderlo entender y Él entender cómo se relaciona con nosotros. Te dio la sangre del Cordero. Nos dio. A veces uno solo lanza y lanza, pero yo me involucro. Te dio las manos. Dice que usted puede imponer las manos sobre los enfermos y sanarán, que hollaremos serpientes, que si bebiéramos cosa mortífera, nada nos hará daño. Sí me estoy explicando del Dios que usted tiene y que yo tengo, que nos dio una salvación de ir a morir eternamente, que nos dio una vida eternamente juntamente con Cristo. Pero a veces nos dejamos llevar por las preocupaciones. A veces nos casamos con una deuda que nos va a tener atados por años, deuda que nos va a quitar la paz por años, porque no dependimos de Él, sino que de una vez mi sabiduría humana quiso solucionar el problema adquiriendo una deuda. Y se lo dice a alguien que lo ha hecho y sé lo que es. Es un dolor de cabeza por años que limita las cosas del hogar. Así que, hermano, a veces, no sé si a usted le ha pasado, pero a veces uno entra en el pecado de poder agradar a alguien porque esa persona quizás me puede ayudar a conseguir un préstamo, o quizás uno es medio brocha y empieza a subarle la leva, la chaqueta a la gente porque quiere lograr algo, porque quiere alcanzar algo terrenal. Busca solo las cosas de la tierra y no las que son permanentes, las que son eternas. Mejor véase a sí mismo como lo que Dios dice que es usted. Que usted es el Hijo del Dios Altísimo. ¿Se da cuenta usted que usted no es cualquier persona? Usted es el Hijo del Dios eterno, el Dios del universo, el Dios que hizo todo. Envió a su Hijo a ser crucificado para que usted y yo fuéramos salvos. Se da cuenta, nos damos cuenta el Dios que tenemos y por qué no debemos depender de la alabanza de los hombres. A veces nos olvidamos de eso por estar afanados, preocupados. Cuando aprendemos, cuando entendamos lo que significa Dios para mí, cuando aprendamos a depender de Dios y no de mi sabiduría humana, y no de mi hermano, y no de mi compañero de trabajo, las cosas van a cambiar. Las relaciones en el hogar van a cambiar. Vea, hermano, con todo respeto, a veces vemos a nuestra esposa, a nuestro esposo como el sol que Dios nos dio. No hay más allá sino mi esposo. No hay más allá si no es mi hijo. Estamos equivocados. Ese esposo te lo dio Dios. Ese hijo te lo dio Dios. La vida que tienes, como hay gente que dice, es mi vida, yo hago con ella lo que me da la gana. Es mi cuerpo y yo hago con él lo que me da la gana. Equivocado estás. ¿Quién te sopló espíritu de vida en ese cuerpo que Dios te dio? Dios. ¿Quién te dio un espíritu? Dios. Entonces nada es de mío, nada es suyo. Todo le pertenece a Dios. Y ahí es donde pecamos a veces de jugar de sabios o entendidos hablando humanamente. A veces esperamos tanto del esposo, de los hijos, del hermano, del pastor, del líder. Le digo algo, libérese de eso ya. Libere a la persona de eso.
Porque usted no depende de esa persona, usted no depende del pastor, usted no depende del líder. Las cosas serían mejor, usted se libera mejor. Así libera a la persona que está a la par suya. Siempre dependiendo de esa persona, siempre pidiéndole a esa persona, dependa de Dios. Este fue el mensaje que Dios me dio. Vea, hermano, cuando el pastor a mí me dice, le toca predicar, casi siempre me dice 8 días antes. Resulta que yo tenía ya listo el viernes el mensaje. Y cuando Dios me dice cosas así como esta, que lo cambie un viernes en la noche, yo digo, Señor, yo soy muy cuadrado, dicen por ahí, y planifico las cosas. Y Él me dice que lo cambie, hermano. Yo empiezo a sudar frío porque ya solo quedan un día por estudio. Y a veces Dios quiere que cambiemos las cosas, aunque usted sea estructurado. ¿Cuántos estructurados sabemos aquí? ¿Cuánto nos gustan las cosas como a nosotros nos gustan? Pero si Dios te dice, hazlo así, ¿qué haces? De verdad, hermano, ¿qué haces? ¿Hace lo que usted quiere o hace lo que Dios quiere? No me conteste, se la dejo ahí picando. Si yo le preguntara, hermano, ¿usted es responsable de mi felicidad? ¿Qué me diría usted? ¿Verdad que no? Yo soy responsable de su felicidad. Entonces, déjeme decirle que el esposo que está a su lado no es el responsable de su felicidad. Que el hijo que está a su lado no es el responsable de su felicidad. Su felicidad completa está en Cristo Jesús. ¿Sí me estoy explicando? A veces nos metemos en tantos problemas por andar buscando la felicidad donde no está. Así que dejemos a nuestro esposo, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo que están lidiando con sus propios problemas. A veces usted llega a la casa y llega cargado y llega su esposo y usted lo carga con sus problemas, 3 horas ahí de terapia. Métase al cuarto en vez de hacer un pleito, en vez de hacer un bochinche. Que es jupón, que es cabezón, aleluya. Entonces doble rodillas para que esa juponada se le quite, pero no haga más bronca. La gente está lidiando, los compañeros de trabajo están lidiando con sus propios problemas para que yo llegue y todavía los cargue más. ¿Sí me explico? El Dios que usted tiene, es que el Dios que usted tiene creó a la persona que está a la par suya, creó el compañero que está a la par suya, lo creó a usted, creó a su esposo, creó a su hijo, y Él es su consejero. A Él es el que debemos ir. Nadie más te puede salvar, solo hay un Salvador y se llama Jesucristo. Nadie más. Así que ya deje de estar llorando, deje de andar mendigando cosas. Para eso usted tiene un Padre celestial. Sacúdase todo eso. Sacúdase toda esa negatividad. Sacúdase el hecho de que ya su esposo no le dice que está bella, que está guapa. Ay, Dios, haga algo. Coja un espejo, diga, uy, pero ¿qué es esa belleza de mujer? Si nadie le dice nada, incentívese usted, porque usted es la niña de los ojos de Dios. Si no la están elogiando, si a usted, esposo, no le están diciendo qué bien trabaja, qué bien que haces, qué buen padre que eres, no importa. Entonces usted alábese y diga, Señor, qué guapo soy. Siempre he sido guapo, pero hoy estoy irresistible. ¿No es mejor? Y no está mintiendo, porque usted
usted fue hecho a la imagen del Dios Altísimo. ¿Sí me estoy entendiendo? No dependamos de la gente, dependamos de Dios. Si lo adulan, si lo elogian, eso no cancela el plan de Dios para su vida. Dios igual cumplirá el propósito por el cual usted ha sido traído a esta tierra. Y Dios me inquietaba para las personas mayores. Miren, el otro año entro a 60 años y ahora veo cosas tan de otra perspectiva, hermano. Veo cómo menosprecian a los adultos mayores. Y hoy quiero decirle que Dios está con usted, amada hermano, amada hermana adulta mayor. Si sus hijos no le prestan importancia, déjelos. Si nadie le quiere prestar atención, déjelos. Usted tiene un Dios maravilloso que cuida de usted día y noche, mientras duerme, mientras come, mientras está en la casa, viendo televisión, leyendo la escritura. Dios cuida de ti, amado hermano, de los árboles de justicia. No se sienta sola, no se sienta solo, no se sienta abandonado. El Dios del universo está contigo, ahí a la par, tratando de protegerte de todo mal, de todo pensamiento, de toda maquinación de sus hijos, que a veces los hijos son unos malagradecidos. Sepa esto, que Dios hoy te dice: no te ocupes más, no te preocupes más. Yo sé que ya le suena todo, quizás me dice usted, pero Dios cuida de ti. A veces no avanzamos, hermano. A veces no avanzamos porque dependemos de la gente. Si fulanito no me dice, si fulanito no me hace, entonces no avanzo. ¿Y usted cree que Cristo no tuvo criticadores, no tuvo políticos en su contra, líderes religiosos, gente que lo calumniaba, que trataba de evitar que hiciera su tarea? Lo criticaban todo el tiempo. ¿Qué hubiera pasado si él presta atención a todas esas críticas, a todos esos religiosos, a todos esos que solo imponían enseñanzas de hombre? No hubiera podido hacer la obra en la cruz del Calvario. Usted y yo no tuviéramos el privilegio de tener la vida eterna. No tuviéramos el privilegio de ser perdonados por cualquier tipo de pecado, porque para Dios no hay pecado grande ni pecado pequeño, es pecado, y por él murió Jesucristo. Aleluya. Jesús no le dio importancia a todos esos. Y a veces nosotros le damos importancia a alguien, a mi esposo, tal vez a un compañero de trabajo que me dice cosas que no me agradan, cosas que no me edifican, cosas que no me construyen. Y pasa mi mente dando vueltas. Es que lo voy a correr. Y pasa ese pensamiento todo el día, toda la semana, y donde la ve, usted le cruza los ojos así. Eso no construye su vida. Eso no va a evitar el propósito de Dios. Lo evita si usted se lo deja en la cabeza, si usted lo anida allá arriba. Así que olvídese, no le dé importancia a las críticas. Usted sabe, y quiero que me escuche bien lo que voy a decir para no ser malentendido. Usted es autosuficiente en la suficiencia de Cristo. Es el pasaje de Filipenses 4:13 que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso somos autosuficientes.
no en mi propia sabiduría, no en mis propias fuerzas, sino porque Cristo mora en mí y Él guía mi vida. Por eso, hermano, a veces es mal interpretado. Vea, cuando todo lo puedo en Cristo, no es que usted va a subirse a un edificio de 20 pisos y se va a lanzar y dice: todo lo puedo en Cristo y voy a volar. No es eso, hermano. Lo que quiero decirle es que si usted tiene un plan, un proyecto que está en la voluntad de Dios, lo va a lograr. No importa quién se oponga, no importan los obstáculos, usted lo va a lograr. Porque el Dios del universo, el creador, está con usted. Él lo está preparando, Él lo ha facultado. Como le dije al principio, Él ya nos dio las herramientas, su palabra, el Espíritu Santo, la sangre del Cordero. ¿Cómo va a conocer usted al Dios que profesa si no lee su palabra? Si no lo conoce a Él. Aquí es como yo lo conozco. ¿Cómo se conoce el autor de un libro? Leyendo sus libros. ¿Cómo va a conocer al Espíritu Santo? Leyendo la Biblia. Pero a veces andamos dando tumbos. No sabemos para dónde ir, no sabemos para dónde coger, no sabemos qué hacer, porque no consultamos al autor de la Biblia, que Él es el que me va a indicar, Él me va a decir. Él es la fuente permanente. Un hermano, un compañero de trabajo le va a fallar, hermano. Pero Dios no. Él está ahí 24/7. Él está ahí en medio del centro comercial. Él está ahí en la iglesia. Él está ahí en su casa, en el cuarto suyo, en lo secreto, en la pila donde usted está lavando, hermana. En la cocina donde usted está cocinando. A veces la dependencia de otra persona sí que nos mata, hermano. Usted sabe que a veces la gente no le puede dar lo que usted necesita porque no lo tiene. Pero insistimos en que la gente nos ayude, insistimos en que la gente nos dé, insistimos en que la gente nos haga. Y realmente, hermano, no pueden porque no tienen lo que necesitamos. Cuando a usted le pregunta, hermano, ¿cómo está? Cualquier persona, ¿qué contesta usted? Tenía un compañero que decía: de aquí, como Dios quiere y no como yo quisiera. Si estuviera como Dios quiere, le cuento, estuviera súper bien. Pero a veces tenemos frases trilladas como bendecido, prosperado y en victoria. Y no tiene nada de profundidad eso. Yo sí le puedo decir una cosa, que cada día que me levanto soy un bendecido. Y cuando a mí me preguntan que cómo estoy, soy un bendecido. Con problemas, pero soy bendecido. Somos bendecidos. El hecho de que hoy usted esté aquí con sus problemas, sí, claro, usted es un bendecido de Dios. Quizás su problema se resuelva ahora más tarde. Cuando aprendamos a depender de Dios, las cosas Dios la irá resolviendo poco a poco. Pero si solo hacemos lo que a nosotros, si solo empezamos a depender del cónyuge, de mis papás, ¿sabe qué es lo malo de depender de las personas? Que esas personas controlan su vida. Como usted depende de ellos, usted hace lo que ellos le dicen. Entonces ya usted no le pertenece a Dios. Ya usted no obedece a Dios, porque si fulanito no está de acuerdo, libérese de eso, libere a la otra persona. Deje que Dios cumpla el propósito, el plan de Él en su vida. No dependa de las demás personas.
Le voy a contar esto, hermano, pero no quiero que se deprima porque es un poco triste. Y no es la idea. Se lo quiero exponer para que usted vea lo que es. Cuando yo era niño, mi madre era muy, muy pobre. De hecho, ella era de Pérez Celedón y cuando tenía como 14 o 15 años, se vino sola de allá a San José, sin conocer a nadie, sin saber a qué venía. Se vino, y no le voy a decir que se vino en fe porque ella no era una mujer de Dios o no había recibido a Cristo, digamos. Tal vez tenía buenos principios, no lo sé. Pero cuando ella viene, tiene 5 hijos y yo siempre me reclamaba jovencito, así como a la edad de Will. ¿Por qué yo viví tanta extrema pobreza? ¿Por qué yo viví tanta necesidad? No había casi que comer, no había que vestir, no teníamos opción de tener una buena educación. Y yo siempre guardaba como un resentimiento en mi corazón de por qué a mí me iba así, por qué yo veía a otras personas que yo nunca supe lo que era. Yo nací aquí en San José, pero siempre había un resentimiento en mí de por qué yo tenía que vivir tal necesidad, tanta pobreza, tanta extrema pobreza. Y yo como que le decía a mi mamá, o no le decía, lo pensaba, porque nunca le falté al respeto, jamás. Yo nunca he sabido quién es mi padre. Ya le digo, no es que se depriman, por favor, ya eso es historia. Nunca he sabido quién es mi papá. Tuve un padrastro que lo que hacía era, tuvo 2 hermanos con mi mamá, con ese señor, y lo que hacía era pegarle. Mi mamá a brincos y a saltos ganaba dinero haciendo tortillas. Se levantaba a las 3 de la mañana para amasar la masa, hacer un anafre ahí con un comal y hacer las tortillas para irlas a vender. Luego hacía oficios domésticos y resulta que el señor dice que la amaba, le robaba sus propios, los fonditos que ella, el dinerito que ella lograba recolectar. Entonces, y cuando le pegaba, nosotros éramos en ese momento 3 hermanos, nosotros llorábamos y yo, como les explico, ¿por qué uno a veces ve todas esas cosas? Y yo me ponía rabioso, ¿verdad? Y ya viejo, ya con el tiempo, ¿verdad? Porque esas cosas las guarda uno y a veces no dice nada. Y un día yo hablando, ya había recibido al Señor, tenía eso en el corazón, y me habla el Señor, le dice: te voy a decir algo, con que crees que tu vida fue injusta, con que crees, una voz me decía, yo sé que era el Espíritu Santo, con que crees que no has recibido buen favor en tu vida. Y me pregunta el Señor: dime una cosa, ¿qué hubieras hecho tú si hubieras tenido que mantener 5 hijos, donde no había lavadora, donde no habían cocinas, donde no tenía un esposo fiel, y el que tenía la agredía y el que tenía la saqueaba? ¿Qué hubieras hecho? Entonces entendí que aquellos que no nos pueden dar lo que necesitamos es porque no lo tienen y porque han hecho lo mejor con lo que tienen para darnos a nosotros. Entonces, he ahí porque siempre debemos entender que nuestra dependencia debe ser de Dios. Yo solo les puse ese ejemplo
pero el suyo puede ser diferente. Y caí y entendí hace muchos años de eso, que a mí nadie me debe nada y a usted nadie le debe nada. Nadie. Cuando entendí eso, aprendí a depender de Dios. Y no le digo que es fácil, no es fácil. A veces quiero hacer las cosas por mis propias fuerzas. Así que cuando quiera juzgar a alguien, primero piense qué hubiera hecho usted con las circunstancias de aquella persona. Recuerde, Dios lo sabe todo. Dios sabe por la injusticia que te han hecho. Dios sabe lo que ha sucedido en tu vida. Dios sabe lo que estás viviendo. Dios sabe de esa persona que te hizo mal. Dios sabe del divorcio que pasaste, del daño que te hicieron, del daño que le hicieron a tus hijos. Pero también tienes que saber que Dios te ha coronado con una corona en lugar de cenizas. Tienes que saber que Él, como Job, te va a devolver el doble de lo que te quitaron. Ya no recurra más a la gente. Va a ser difícil al principio, va a ser difícil, sobre todo si usted tiene una necesidad de sus hijos, que para uno los hijos son todo. Y a veces uno hace tonteras por complacerlos. Pero aprenda a depender de Dios. Confíe en Él ciegamente, plenamente, y Él lo llevará y Él cumplirá el propósito por el cual usted ha sido llamado en esta tierra. Ya deje de depender de esa persona, ya deje de depender de ese hijo. El Dios de toda creación, el Dios del universo es su papá. Vean, como yo no conocía a mi papá, siempre he tenido esa curiosidad de conocerlo. Supongo que ya no lo voy a conocer, pero Dios me dijo: yo soy tu papá ahora. Y a veces eso se nos olvida, que Él es mi papá. Y ya no juzgué más a mi madre, más bien para mí ella fue mi ejemplo maravilloso a seguir, porque entendí lo valiente que fue. Más, tengo una hermana, la mayor, que no la conozco. Cuando ella murió y que estábamos haciendo el testamento y que iban a hacer la repartición ahí de la casa, estábamos todos ahí, los 4 hermanos, los 3 hermanos, es que una murió también, es que es una familita disfuncional. Y me pone el abogado y me dice: ¿usted conoce a esta persona? No sé quién es. Pues ella es hermana suya. Ese día me enteré. Yo siempre creí que yo era el mayor, pues resulta que había otra persona que era la mayor. Y la vida es así, hermano. Nadie te debe nada. Lo único que nos toca saber es que usted es creación de Dios, que usted vale la sangre de Cristo Jesús, que Él le dio la salvación, que Él le da vida eterna. Al final nos asustamos tanto de la muerte, pero la muerte es pasar al cielo, ir al cielo, ir a estar a la par de Él. Lo que pasa es que nosotros lo tomamos, yo entiendo, sentimentalmente, y lo entiendo y se lo puedo decir porque cuando murió mi mamá fue así, es muy difícil. Pero
sepa que Dios conoce su adversidad, todo lo que ha vivido. Él sabe, hermano. Él es omnisciente, Él todo lo conoce, pasado, presente y futuro. Él sabe ya su futuro. Así que solo Él puede satisfacer sus necesidades, no su esposo, no sus hijos. Dios conoce cuáles son sus necesidades. Les he contado que más de una vez dicen por ahí que el esposo no puede satisfacer el 100% de las necesidades de la esposa. Ni él ni ella. Nadie puede satisfacer. Y menos si no quiere darlas. Entonces, ¿a quién vamos a acudir? Dígame usted. Recuerde una cosa y termino con esto. Cuando usted lo llame el Señor o Cristo venga primero, usted ¿a quién le tiene que dar cuentas? ¿A mí? ¿O a quién le tiene que dar cuentas usted? Usted tiene que darle cuentas a Dios. O Dios no le va a decir, mira, hiciste felices a todos los hermanos de la iglesia, hiciste feliz a todos tus hijos, a tu esposa. No, lo que el Señor va a preguntar es, ¿cumpliste el propósito que te encomendé? ¿Terminaste la carrera que empezaste? ¿Peleaste la batalla por la cual te llamé? ¿Cumpliste la tarea en la tierra que te encomendé? No te va a preguntar a quién hiciste feliz. Te va a preguntar la responsabilidad que tenemos usted y yo en esta tierra. Y hermano, casi siempre yo les voy a hacer una preguntilla. ¿Cuántos de ustedes tienen una petición delante del Señor, tal vez de hace más de un año? 10 años. ¿Alguno con 10 años? Y hasta ahora no ha sido suplida esa necesidad, ¿cierto? Pues vea qué curioso que es que a veces teniendo las cosas, Dios te las quita para que no dependas de esas cosas, que no dependas del carro, que no dependas de la casa, que no dependas de un gran salario. ¿Sabe por qué hace eso Dios? Porque Él no ha podido cumplir el propósito de Él en su vida, porque nos hemos aferrado tanto a esas cosas que dependemos de esas cosas, no de Dios. Y le voy a poner un ejemplo para que vea más claro lo que le quiero decir. Ustedes han leído la historia de Gedeón. Si no, se las voy a parafrasear. Había un ejército, eso está en Jueces 7 para que lo lean en casa. Y también les dejo de tarea que lean Juan 5, que fue como empezamos. En Juan 5 es para que ustedes vean la relación y la dependencia de Jesús con su Padre. Y aquí en Jueces 7 les parafraseo qué era lo que estaba pasando. El ejército madianita se une con otros 2 ejércitos, cruzan el Jordán para poder atacar a los israelitas. Entonces Gedeón convoca a su ejército y resulta que son 32,000 soldados. ¿Cuántos? 32,000 soldados. Y aquí es donde viene la aplicación a nuestra vida. Cuando usted tiene recursos, cuando usted tiene de qué depender en esta tierra, le dice Dios: mira, Gedeón, son demasiados hombres, y si te doy la victoria en esto, me daría pesar que creas que fue por tu fuerza, que fue por tu propia sabiduría que ganaste esta guerra. Entonces dile a los 32,000 hombres que el que tenga miedo se devuelva a su casa, que el que no quiera pelear se devuelva a su casa. Y así lo hace Gedeón,
¿Y ustedes saben cuántos tuvieron miedo y se devolvieron a la casa? 22,000 guerreros, quedando solo 10,000. Aún así, el Señor le dice a Gedeón: mira, todavía son demasiados. Necesito que hagas lo siguiente: ve y que vayan a beber agua al río, y quiero que los separes en dos grupos: los que sumergen su boca a tomar agua en el río, y los que, tomando su mano, inclinan su rodilla y se llevan el agua a la boca. ¿Cuántos creen ustedes que zambulleron su boca dentro del río? 9,700. ¿Cuántos quedaron para los matemáticos? 300. Y ahí el Señor estaba complacido. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que no necesita a veces todo lo que tienes para cumplir su propósito en tu vida. Por eso no te extrañes, usted y yo, que a veces estamos pidiendo cosas que no tenemos. O usted o yo, cualquiera de ustedes que esté muy bien económicamente o que tenga recursos, todo lo que tenga, no se extrañe si un día Dios lo llama y le pide algo como esto. Entonces Gedeón, hermano, con 32,000 hombres estaba tranquilo, con 10,000 estaba preocupado, pero con 300, Señor, ¿cómo vamos a darle frente a un ejército que son experimentados, que son guerreros desde la juventud? ¿Cómo le voy a hacer frente? Es ahí donde entra la dependencia de Dios. A veces Dios hace cosas así. ¿Para qué? Para que dependas, para que yo dependa de Él, porque Él tiene un propósito que cumplir en tu vida. Para Dios es más importante cumplir el propósito, la tarea que Él le ha encomendado a usted. Así que les dejo eso, hermano, en el corazón. Y el ejército de 300 hombres, Dios venció al ejército innumerable de los madianitas en forma sobrenatural, haciendo que los mismos se asesinaran entre sí mismos. Porque fue a medianoche que Dios le puso la estrategia a Gedeón de cómo atacar ese ejército, con unas cisternas de fuego, con unas antorchas de fuego, rodeando el ejército enemigo, 100 de un lado, 100 por aquí, 100 por aquí. Tiraron las cisternas rodando y todos asumieron que era el gran ejército de Gedeón, pero no imaginaron que eran solo 300. Y entró el miedo, el terror en ellos, y Dios hizo que se asesinaran entre sí. ¿Se da cuenta lo que es capaz de hacer Dios? No necesitamos recursos, no necesitamos los mejores talentos. A veces usted, hermano, que es líder aquí y dice: es que no llegó nadie, es que no llega nadie, yo que me afano tanto por preparar todo. Tranquila, tranquilo. ¿Se da cuenta el Dios que usted sirve? Así es que, hermano, tranquilo, dependa de Dios. Usted puede lograr sus metas, usted puede lograr sus proyectos. Dependa de Dios. Incline su rostro, mi amado. Entre mayor dependencia de Dios, mayor unción, hermano. Vean, entre más dependa usted de Dios, ay, hermano, Dios lo va a recompensar más.
Pero entre más dependa usted de las personas, menos ayuda. Amado Padre, gracias te doy por la vida de mis hermanos, porque hoy decidieron venir a tu casa. Como decía Carla al principio, Dios, te pido que hoy salgamos diferentes, salgamos con la convicción, con la certeza, con la seguridad del Dios que tenemos. No solamente de oídas, no solamente porque vimos en la Biblia que hiciste un milagro, no solamente porque vimos que a un hermano fue sanado de cáncer o sanado de alguna enfermedad, no solamente porque alguien recibió una bendición, sino que mi hermano, Señor, pueda disfrutar en carne propia la bendición de lo que es depender de ti, Señor. La bendición, Señor, de lo que es estar postrado en tu presencia. Que a pesar del dolor, que a pesar de la enfermedad, que a pesar de la tribulación, sigo dependiendo de ti. Como dijo Job, aunque él me matare, aquí estaré. Así que, Señor, ayúdanos a resistir la tentación de depender de alguien, de depender de algo. Por lo contrario, ayúdanos a depender de ti, a buscar tu rostro, a buscar tu palabra, a estar con el Espíritu Santo allí en lo secreto de nuestro hogar, Señor, sabiendo que tú nunca nos abandonarás, que tú nunca nos has abandonado, que tú estás ahí con nosotros, Señor. Que como decía un canto ahora, tu gloria está en este lugar, tu gloria ha descendido en este lugar. Te pido, Dios, que toda atadura, Señor, que toda enfermedad, que toda esclavitud, Señor, en medio de nosotros, sea liberado, Señor, mi hermana, mi hermano. Aquello que quizás en silencio ha estado ahí, Señor, pero que tú conoces, Padre, que ha venido socavando, que ha evitado que tú puedas, Señor, cumplir tu propósito, porque eso está allí estorbando, Señor, la vida de mi hermana, de mi hermano. Pero que tu hijo, Señor, te ama. Él quiere hacer lo correcto, ella quiere hacer lo que a ti te gusta, Señor, pero esto ha venido impidiendo que tú puedas hacer la obra, que tú puedas cumplir el propósito en mi hermana, en mi hermano, en mi vida, Señor. Te ruego hoy que esa presencia tuya en este lugar queme todo yugo, Señor, de esclavitud, de dependencia de alguien o de algo, Señor. Ayúdanos a serte fiel, Señor. Yo sé que mi hermano y yo te amamos, Señor, que queremos hacer lo mejor para ti, que queremos ser obedientes, Señor. Yo sé que mi hermana te ama, yo sé que mi hermano te ama. Te amamos, Señor, de todo corazón. Queremos hacer lo correcto, queremos hacer lo que te edifica, queremos hacer lo que te levanta a ti, Señor, que tú te sientas orgulloso de decir: este es mi hijo, esta es mi hija amada, en que siento complacencia, me agrado de él, me siento feliz, porque todo el mundo que lo ve dice: este es un hijo de Dios, este vive lo que viví en la tierra. No en vano he hecho el sacrificio, porque Él lo vive, porque Él está allí, permanente, perseverando, a pesar de la adversidad, a pesar de la tribulación. Mi hermana está allí, Señor. Te doy gracias por la vida de mis hermanos. Bendice sus hogares, bendice sus vidas, Señor. Levántalos, Señor, como el águila. Quita todo problema financiero de sus vidas, Señor. Haz milagros, Señor.
quizás parezcan imposibles, pero si dependemos de ti, todo es posible. Gracias te doy por ello, Señor. Te ruego y te suplico, Señor, que los lleves en paz. Que esta semana que empieza, Señor, puedan ellos ser de bendición para otras personas. Que puedan hablarle palabra al cansado, palabra de ánimo, palabra de edificación, Señor. Primero para ellos mismos y luego para aquellos que estén a su lado en el trabajo, en la casa, que sean de edificación, que construyan, Señor. Que ya no dependan más de las otras personas, que ya no dependan más del dinero, que ya no dependan más de las cosas, Señor, que ya no dependan más de lo que tienen, sino que dependamos de ti, Señor. Gracias te doy, Señor. Llévalos en paz, así como los has traído en paz, Señor. Y que todo lo que sus manos toquen, Señor, sea bendecido, sea prosperado, Señor. Y que sepan siempre que son bendecidos tuyos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados.